Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda plática del año 2003 del Seminario de Ingeniería de Software y sus implicaciones. Eh, en esta ocasión tengo el gusto de que un exalumno vaya a presentar su trabajo que hizo o parte del trabajo que hizo, pero no solo eso, sino que actualmente estamos trabajando todavía en algunos elementos que también se van a presentar y a mí se me hace que es un trabajo bastante interesante. Tuvimos la fortuna, como nos comentaba ahí Marcos, que pudimos compartir el desarrollo de ese trabajo con Hanna, con la doctora Hanna, que pues bueno, todos la conocen. Y pues es un gusto realmente que esté el maestro en ciencia Daniel Torres Robledo hoy con nosotros para presentarnos la plática determinando de manera cuantitativa el desempeño esperado de los equipos de desarrollo de software. Daniel, esta es la presentación. Obtuvo el grado de maestro en ciencia e ingeniería en computación por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas en Sistemas en el IMAS en la UNAM. Es licenciado en Ciencia de la Computación por la Facultad de Ciencias. Trabaja en Spingere como consultor especialista en medición y estimación de software. Está certificado en Cosmic en nivel de fundamentos y fue parte del equipo ganador del primer Estimation Challenge que fue en 2020. El 15 de abril hay otro Estimation Challenge. La vez pasada traté de hacer esta difusión en la Red Mexicana de Ingeniería de Software. Parece que no hubo algunos otros equipos, pero esperemos que en años posteriores podamos tener una mayor representación. Este año va a haber 3 equipos representando a México, entonces esperemos que tengamos buen desempeño. Durante sus estudios, Daniel participó en el desarrollo de 2 artículos, en el primero para la conferencia o de facto más representativa en términos de medición y estimación de software, que es el International Workshop of Software Measurement, que se junta o está integrada con el International Conference on Software Process and Product Measurement, Mensura, en 2020. Y el segundo es un artículo en el Journal Programming and Computing Software. Entonces, pues bueno, yo los dejo con Daniel. Creo que de entrada es una plática interesante y pues bueno, ojalá que así lo perciban todos ustedes. Entonces, pues adelante, Daniel, si quieres compartir tu presentación. ¿Qué tal, Francisco? Muchas gracias por presentarme y bueno, les comparto mi pantalla para empezar la presentación. Listo, ahí se ve, ¿no? Me dicen si ya se ve. Sí, ya se ve, Daniel. Perfecto, gracias. Ok, bueno, buenas noches, yo soy Daniel Torres. Gracias a Francisco por presentarme. Y bueno, el título de la presentación es Determinando de manera cuantitativa el desempeño esperado de equipos de desarrollo de software. Bueno, para esto vamos a ver un poco el contexto, cómo se define la productividad en desarrollo de software, la teoría que vamos a usar para esta es para ver para determinar el desempeño. El caso de estudio, que justo son los 2 artículos que comentó Francisco que realizamos. Y bueno, algunos resultados que aplicamos esto ya en la industria, con algunas bases de datos de la industria y salieron resultados interesantes. Entonces, pues empezamos. Empezamos con qué es una curva de aprendizaje? ¿O qué es el aprendizaje realmente? Por ejemplo, por poner un ejemplo, aquí está una imagen de una chica que está armando un mueble. ¿Qué pasa la primera vez que vas a armar un mueble? Pues todo es nuevo, o sea, no sabes qué herramientas vas a usar a veces. Tú compras la caja como venga el mueble desarmado y te das a la tarea de empezar a armar. Entonces, en este proceso, pues te das cuenta que a lo mejor te falta una herramienta o tienes que ir a comprarla o la tienes, pero está guardada. Entonces, primero tienes que empezar a juntar todo eso. Ya que tienes todo, pues empiezas a ver el instructivo y vas entendiendo cómo se va armando. Y ya, terminas de armar tu primer mueble y listo. Digamos que aquí te tomó 20 horas el primero.
Luego, pues alguien ve que armaste un mueble y dice, me interesa el mueble que hiciste. ¿Me puedes armar uno? Y dices, va. Entonces, como se puede ver, el segundo punto te toma menos tiempo, pero esto es ¿por qué? Porque ya tienes las herramientas a la mano, ya más o menos sabes dónde están las piezas y cómo van, ya habías leído el instructivo y pues terminas el mueble en 16 horas. Y así una tercera vez va bajando tu tiempo. Eventualmente, pues vas a ganando más aprendizaje y tus procesos se van haciendo más rápidos. Entonces, cuando ya llegas al mueble 15, pues ya tus procesos ya están bastante optimizados y como se ve, pues la ganancia entre cada mueble pues, se va haciendo menor. Esa es como una parte fundamental. O sea, ya están más eficientes tus procesos, que ya es cada vez es más difícil hacer algo más eficiente. Entonces, eventualmente, pues esto se va a estabilizar hasta que ya tengas todo eficiente, porque obviamente construir el mueble, pues sí toma un tiempo. O sea, no es que llegas a un momento en el que te tome cero horas. Eso no va a pasar. Pues este es el concepto básico de cómo se va ganando el aprendizaje al repetir una tarea. Y ok, ahora, ¿qué pasa en el desarrollo de software? Bueno, este caso es igual, es repetir a veces una tarea en un mismo contexto, por ejemplo, hacer una página web. Entonces, pues ya sabes más o menos cómo se desarrolla, o a veces también influye el contexto, ¿no? Ya sabes de qué está hablando el cliente o qué es lo que tienes que hacer o dónde están las cosas o cómo funciona el lenguaje. Entonces, pues aquí es repetición, planeación, diseño, desarrollo, pruebas, deploy. Igual, planeación, desarrollo, pruebas, deploy. Y esto se puede ver pues en cada nivel del ciclo, por ejemplo, por fases, pues una fase se repite, terminas, repites la fase y así. Entonces, pues es similar en cuanto a que hay repetición en el desarrollo, en algunos puntos, ¿no? Aquí hay que considerar que pues necesitamos que sea el mismo contexto o el mismo lenguaje o algo que sea, porque si estás cambiando cada rato, pues es como empezar otra vez un mueble diferente. Mm, ok, entonces ya para empezar, está bien, los objetivos es determinar un grado de aprendizaje en equipos que han estado desarrollando software en un mismo contexto o dominio del conocimiento durante algún tiempo. Y queremos poder medir de manera cuantitativa esta, esta mejora, este aprendizaje que tienen conforme van desarrollando en estos contextos. Esa es la idea. Pero la idea es tenerlo de manera cuantitativa bien fundamentada, porque pues muchas veces se hace a juicio de experto y bueno, ahí hay algunos riesgos que ahorita vamos a ver. Ok, entonces para esto vamos a definir qué es la productividad en desarrollo de software. Primero, la productividad del lado izquierdo es la relación de la cantidad producida y los recursos necesarios para hacerla. Abajo está la ecuación y es justamente productividad, cantidad, en este caso desarrollada, sobre recursos. Y del lado derecho está el inverso a la productividad, que se llama PDR, Product Delivery Ratio. Como pueden ver en la ecuación, pues es recursos sobre cantidad, es la inversa. Y esto representa la cantidad de recursos que se requiere para producir una unidad. Es la inversa tal cual de la productividad. Y bueno, ok, en este caso nos preguntamos qué es la cantidad de software o cómo se mide el software. Creo que es una parte importante de esto. Y entonces, o sea, que se considera un estándar que mide el tamaño funcional del software, que es el COSMIC ISO IEC. Esto nos va a permitir medir el tamaño funcional del software y hacer comparaciones, utilizarlo a lo largo de todo el proceso. Y la unidad de este es Cosmic Function Points o CFP, que sería como metros o kilos o algo, pero este es puntos de tamaño funcional. Esta va a ser nuestra medida de software, está estandarizada, entonces pues. Ahora, tomando las ecuaciones anteriores, por ejemplo, la productividad, ya dándole unidades, pues es tamaño funcional del software, que es lo que vamos a desarrollar, sobre una unidad del esfuerzo que podrían ser horas hombre. Y el PDR, pues es el inverso, ¿no? Horas hombre sobre tamaño. En cuanto al costo, pues es igual. Es un recurso que tenemos nuestra cantidad desarrollada sobre lo que nos cuesta. O podemos verlo como
por periodos de persona. Entonces tenemos 5 personas trabajando, pues podemos utilizar tamaños sobre periodos. O una duración que ya es directamente por tiempo, año, mes, día, ya, dependiendo de qué tan granulares tengamos los datos. En este caso, pues para los datos que usamos van a ser más bien sobre horas, hombre. Pero ahorita vamos. Adelante los datos. Ah, ok, ahora sí ya. Viene la teoría de las curvas de aprendizaje, que es lo que nos va a permitir medir este aprendizaje. Ok, como vimos, pues el análisis de curva de aprendizaje nos va a permitir estimar costos recurrentes en procesos de producción. Y como les he comentado, pues el concepto se basa en que al repetir una tarea, pues uno espera que haya aprendizaje y se traduce en un aumento de la productividad. Es decir, cada vez lo va a hacer más rápido. O bueno, en el PDR, ¿no? Es más bien, el PDR va a ir bajando, lo que es un aumento en la productividad. Y bueno, estas teorías, la primera surge durante la Primera Guerra Mundial en un contexto de crear aviones. Como vamos a ver en la siguiente. Ok, bueno, hay dos, ya me estaba adelantando. La primera es la teoría unitaria, y esta se utiliza cuando la variación de costos es baja y se conocen de manera precisa los requerimientos. Para esto, pues sí tendremos que tener ya como mucho conocimiento de los costos, de los procesos, de qué vamos a lograr. Sin embargo, la del lado derecho es la teoría del promedio acumulado, y esta nos permite tener más variaciones, que es lo que usualmente pasa, por ejemplo, en el software, que los requerimientos se conocen ya de manera precisa más adelante en el proyecto. Puede haber cambios en los procesos del desarrollo y bueno, el detalle no es preciso. Estas son las dos diferencias y pues vamos a utilizar estas dos teorías que hay en la literatura. La primera, la teoría unitaria, esta surgió en la Segunda Guerra Mundial. Se ponen así porque es un poco más sencillo entender la unitaria y luego la del promedio acumulado, pero esta surgió en la Segunda Guerra Mundial, cuando Crawford estaba viendo el área de producción de aviones y se dio cuenta que, bueno, aquí está tal cual lo que dijo, si existe aprendizaje en el proceso de producción, el costo de una unidad duplicada es igual al costo de la unidad no duplicada por la pendiente de una curva de aprendizaje. Y bueno, aquí podemos ver como un pequeño desarrollo que, por ejemplo, tenemos el costo de la unidad 1, no sé, haya sido algo, 10, por ejemplo. Entonces, el costo de la unidad, o sea, el doble de la primera sería la 2, es el 80%, que este sería nuestro aprendizaje, curva de aprendizaje, uno de 80% del costo de la unidad 1. Entonces, si la unidad 2 costaría 8. Pero como es cada que se duplica, entonces hasta la unidad 4 tendríamos otra vez una mejora del 80%, pero sobre el costo de la unidad 2. Y, por ejemplo, la siguiente sería la unidad 8, que sería el 80% de la unidad 4. De manera general, pues el costo de una unidad que sería la 2n es el costo de la unidad n por una pendiente, que es la que se tiene que obtener por el análisis. Ok, entonces ya de manera general, pues la curva está dada por esto, y de x, donde y de x es el costo de producción de la unidad número x, a es el costo de producción de la primera unidad, y tenemos la unidad de x a la b, que b es una constante que va a representar nuestra curva de aprendizaje. Ahorita, más adelante vamos a ver cómo se obtienen estos datos. Pero bueno, esta es la ecuación que va a representar nuestros costos. Ahora, ¿qué pasa? Pues usualmente no tenemos el costo, o generalmente no se tiene el costo por unidad tal cual. Entonces, más bien tenemos el costo de un lote, por ejemplo, de todo lo que se produjo en un día, o en una semana, o en un mes, o en algún periodo. Entonces, pero la teoría unitaria, pues, solo funciona por puntos, no por rangos. Entonces, hay que hacer algunos ajustes para poderla usar en lotes. Entonces, por ejemplo, aquí, la X, en vez de ser la unidad, sería el punto medio de un lote. Para eso hay varias ecuaciones que te generan, por ejemplo, la mitad o el punto medio de la integral. Bueno, hay varias aproximaciones. Eh, y el costo, pues es va a ser el costo promedio, ¿no? Que es el costo total sobre el tamaño del lote. Nos va a dar un costo, que sería nuestro eje Y. Y la B, pues va a ser la constante que representa la curva de aprendizaje. Esto sería para la teoría unitaria.
y utilizando lotes. Luego tenemos la teoría del promedio acumulado, que esta es la que surgió primero, en el 1736, en la Primera Guerra Mundial, igual en la producción de aviones, y justo es muy similar el concepto. Si existe aprendizaje en el proceso de producción, el costo acumulado promedio de una unidad duplicada es igual al costo acumulado promedio de la unidad duplicada por la pendiente de la curva de aprendizaje. Entonces, pues similar al razonamiento anterior, pues tenemos que el costo promedio de la unidad 2 es 80% de la unidad 1. Aquí vamos a ver más bien costos promedios y unidades acumuladas. Entonces, va a cambiar un poquito cómo se generan los datos, pero bueno, la idea es igual. O sea, vamos a diferenciar esta por Y barra, solo para distinguirla de la otra, pero pues, la idea es similar. Solo van a cambiar el análisis de los datos. Igual tenemos la ecuación que define esta curva. A es el costo teórico de la primera unidad, aquí tenemos que X es el número acumulado de unidades producidas. Entonces vamos a tener que ir creando este acumulado cuando queramos usar la ecuación. Y pues lo mismo, la B es la constante que representa esta curva de aprendizaje. De manera similar, porque no siempre tenemos el costo por unidad, pues queremos emular la parte del costo por lotes de la teoría unitaria para poder usarla sobre los datos similares. Entonces, en este caso, para obtener el costo promedio de X unidades, utilizamos la ecuación de arriba por la cantidad de X, que queramos que sea nuestro lote. Hacemos los despejes y tenemos que es A por X a la B más 1. Esto nos da el costo de N cantidad de unidades. Entonces, para calcular el lote, pues nada más hay que armar el coste del lote final. O sea, el coste de todas las unidades hasta el último del lote, menos todas las anteriores. Esto es como para sacar un bloque. O sea, tenemos el total menos las que ya habíamos hecho y tenemos ya la diferencia, que es nuestro tamaño de lote. Entonces, ya con estas dos ecuaciones, pues tenemos ya lo necesario para aplicar el análisis de teoría unitaria por lote y teoría del promedio acumulado por lote. Y bueno, ya de manera encimada, por ejemplo, tenemos que, aquí podemos ver, por ejemplo, dos gráficas utilizando los mismos datos, donde la azul oscuro pues es la teoría unitaria y la cian es el costo, la teoría del promedio acumulado. Se dan cuenta, pues, aunque son los mismos datos, pero como vamos acumulando las unidades, pues se va más hacia la derecha. El, la, el comportamiento pues es similar, son los mismos datos. Podemos ver que hay una inflexión en algún punto. Y bueno, pues esa es la diferencia. Más bien hay que tener cuidado en cómo se van acumulando las unidades y la otra, no sé, no es como tal el acumulado. Bueno, aquí tenemos que van los ejes, por ejemplo. En la teoría unitaria por lotes, X es el punto medio del lote y en la Y tenemos el costo promedio unitario. Mientras que en la teoría del promedio acumulado, en el eje de la X es la cantidad acumulada y Y es el costo promedio acumulado. Va. Ok, entonces ya tenemos todo el contexto de qué vamos a utilizar. Y entonces les vamos a hablar de qué fue lo que hicimos. En un caso de estudio, el contexto de este caso de estudio fue, había una fábrica, tenemos los datos, una fábrica de software nos dio un conjunto de datos del 2018 al 2019 de proyectos que habían desarrollado. En este caso fueron 21 y venían por semestre. Entonces, pues tenemos 4 semestres, que son los 2 años, y estos 21. ¿Qué pasa aquí? Pues justamente durante 4 semestres, pues tuvimos esta fábrica desarrollando proyectos que fueron dentro del mismo contexto, al mismo cliente, y entonces se espera que hayan adquirido algún aprendizaje. Entonces, luego el cliente dice, ok, si vas a seguir trabajando, pues quiero saber qué mejora de productividad has obtenido, derivada de que ya llevas un rato trabajando para mí. Pero, pues aquí sí es importante decir, justo es uno de los riesgos. Si defines esta mejora a juicio de experto, pues pueden pasar dos cosas. O le atinas, o quedas sobrado, que bueno,
pues, no pasa mucho más que pagar más o que todo funcione como se espera. Pero, ¿qué pasa si te fuiste muy optimista y esperabas que su productividad hubiera aumentado demasiado? Pues, a lo mejor estás poniendo en riesgo el éxito del proyecto. Entonces, la idea es sí obtener la mejora, pero de una manera fundamentada, que para esto van a ser las teorías de aprendizaje, las curvas de aprendizaje. Entonces, pues sí se planeó una extensión de este contrato para un semestre y se busca saber de qué mejora se debe solicitar, pero pues de manera formal. Entonces, ok, esta fue la información que nos dieron. Fueron 21 proyectos divididos por semestre. Nos dieron el esfuerzo, que en este caso fueron horas hombre. El PDR, como ya vimos, es cuánto nos cuesta hacer una unidad. Y el tamaño funcional. Del lado izquierdo, pues tenemos los proyectos, el PDR. Al principio tenía un PDR fijo. Pues ahí vemos que hay una pequeña inconsistencia en los datos. Pues está raro. Y ya luego empezaron a tomar mejores prácticas de medición y pues ya vemos que se mejoran los datos. Pero bueno, esto ya nos va diciendo que a lo mejor la teoría del promedio acumulado es mejor para estos datos, porque hubo variación al principio. Ok, entonces, pues justo como hemos visto, pues vamos a trabajar por lotes, porque, pues, digamos, nuestro lote va a ser un periodo que va a ser un semestre, nuestro lote va a ser un semestre, todo lo producido en este semestre. Entonces, de estos datos, bueno, aquí ya queda la gráfica por lotes, pero creo que es más fácil ver los datos si regresamos a esto. Pero como pueden ver, pues ya tenemos 4 puntos, que es uno cada lote. De abajo tenemos el punto medio del lote y del eje Y, pues tenemos el costo promedio por unidad. Ok, entonces primero, pues sumamos todo el tamaño funcional por lote, por semestre, y eso es la segunda columna. Luego sumamos todas las horas invertidas, que sería la tercera, y el PDR. Entonces, ahora sí, la primera unidad y las unidades acumuladas es lo que tenemos que calcular para los lotes. Entonces, el primer lote va del 1 al 73,05. El siguiente, que son 44, es del siguiente punto, o sea, 74,05 más 44, y así vamos a construyendo nuestros inicio y fin de lote. El punto medio del lote, que se calcula con una aproximación. Y finalmente hacemos una conversión a logaritmos, tanto del AUC, que va a ser nuestro Y, como el punto medio del lote, que es nuestra X. ¿Esto para qué? Bueno, como ven, pues aquí se ve más o menos una curva, pero si quisiéramos hacer una regresión lineal, pues como que metería mucho ruido que fuera una curva de este estilo. Entonces, al hacer los logaritmos, tenemos ya algo más similar a una recta, y es más preciso hacer una regresión lineal. Ok, entonces la regresión lineal de estos puntos pues nos da esta ecuación. Tenemos una pendiente por X más un punto fijo, que sería 4,1. Pero pues, ¿qué pasa en esta ecuación? Porque realmente son logaritmos, entonces lo que tenemos realmente es el logaritmo de PDR. Tenemos nuestra pendiente, pero la X más bien es el punto medio del lote. Y bueno, pues el punto fijo se queda igual. Al momento de ya hacer las despejes para quitar los logaritmos, pues tenemos tal cual la ecuación de la curva que habíamos visto anterior. Tenemos nuestro A, que sería nuestro costo teórico, por punto medio, elevado a un exponente, que este va a representar nuestro aprendizaje. Entonces sustituimos en 2b, que sería menos 0,171, que nos da 0,88, y este es nuestro aprendizaje, 88,7% de aprendizaje. La forma de interpretar esto es, el aprendizaje es eso, y lo que se espera, la mejora, es el complemento de esto. Entonces, lo que se espera ahorrarse cada vez que se duplica el número de unidades producidas, pues el complemento sería 11,3, que sería el complemento para llegar a 100. Y pues este sería nuestro resultado de la teoría unitaria por lotes. Ok, entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos los resultados. Los puntos azules son los reales. Los verdes son los que sustituimos en la ecuación para tener la predicción. Se ve un poco similar. Y el rojo
fue ya solo para tener un dato que estimar, utilizamos el promedio de unidades producidas en los 4 lotes anteriores, que fue 1997, lo metimos a la ecuación y nos dio que el PDR de ese lote, si midiera esto, pues sería de 13.44. Entonces aquí vemos que sí hubo algún aprendizaje. Y bueno, esto sería lo que podríamos solicitarle a la fábrica que nos entregara un PDR de esto. Hasta aquí la teoría unitaria. Ahorita, al final vamos a comparar los resultados de estos solo para ver algunas diferencias y cómo se utilizan en la industria. Pero bueno, ok, sigue la teoría del promedio acumulado. En este caso, pues igual tenemos 4 lotes, pero como son unidades acumuladas, pues vamos viendo que se extienden los datos hasta más a la derecha. Yo creo que es más fácil igual ver la tabla. Igual tenemos nuestro lote, nuestras unidades, las horas invertidas, PDR, hasta aquí es lo mismo. Creamos nuestro lote. Las horas aquí son las acumuladas, por ejemplo. Entonces, la primera empieza en el 248, le sumamos 1510 y entonces creamos esta columna del costo acumulado promedio. Y pues lo mismo, hay que hacer la misma idea, pasar a logaritmos, porque pues es una curva. Entonces, pues igual, pasamos a logaritmos, hacemos nuestra regresión lineal y pues tal vez pueden ver que los puntos ya son más cercanos a la recta. Esto es justo porque una de las ventajas de la teoría del promedio acumulado es que pues, nos ayuda a suavizar esas diferencias iniciales en costos de producción y variaciones. De igual forma, pues tenemos nuestra ecuación de la recta. Como son logaritmos, pues tenemos más bien esta ecuación, la segunda, que hay que regresar, bueno, quitar los logaritmos. Y pues sería la tercera, ¿no? Cumulativa average cost, que es 72.71 por cantidad acumulada a este exponente, el cual nos va a decir cuál es el aprendizaje. Entonces, despejamos y tenemos que tener un aprendizaje de 88.95. Por lo que esperamos, pues, la reducción de costos que sería 11.05 de reducción de costo. Cada que el acumulado de unidades se duplica. Entonces, este tiene esa mejora cada vez un poco más lejos que el anterior. Y bueno, de manera análoga, pues vemos ambas, bueno, los datos reales y los datos predecidos. Los amarillos en este caso son la predicción, los cian son los originales y el punto morado es el PDR esperado. De igual manera, pues tomamos el promedio de las unidades anteriores para sacar cuánto sería. Bueno, pero en este caso, aparte del promedio, pues se lo sumamos. Aquí faltó, bueno, eran 1997, entonces 7987 más el promedio que habíamos visto anterior, pues nos da esto. Entonces, porque tenemos que ir generando el acumulado para utilizar esta teoría. Y pues nos da un PDR de 15.34. ¿Se dan cuenta? Este es un poco más conservador y nos da un PDR más alto. El otro era 13, creo. Bueno, aquí abajo están justo las ecuaciones que vimos hace rato. Tenemos el costo de X unidades y tenemos que hacer el último menos el primero del lote para sacar el costo del lote, el PDR. Y ya, bueno, de manera resumida, tenemos aquí encimadas las dos teorías. La cian y amarilla son la del costo acumulado promedio y la verde y la azul son la teoría unitaria. En la tabla podemos ver justamente el PDR estimado. El promedio tenemos 15.34, mientras que la unitaria pues es menor. Aquí están los que les decía. La pendiente de la curva es 88.7 y 88.95. Y el incremento de la productividad pues es el complemento de estos dos datos. Arriba tenemos desglosado, por ejemplo, el costo de la primera unidad, diferencias, los errores, pues ambos predicen al 25%. Y ya, ok. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que yo como cliente, pues te diría, oye, dame la unitaria, ¿no? O sea, un PDR mucho más bajo. Pero la realidad es que pues, es mejor utilizar la del costo promedio común, la teoría
del promedio acumulado porque, bueno, tenemos variaciones al inicio. Entonces esto nos va a dar un valor más cercano a la realidad en este caso. Sin embargo, por ejemplo, si tuviéramos algún otro contexto que no sea desarrollo de software, que sí tenemos los costos tal cual, correctos, bien, sin variaciones, bien medidos, pues sí podemos utilizar la teoría unitaria. Pero pues eso sí ya dependerá un poco del coste y justo del conocimiento de estos procesos. Ok, va. Pues entonces, conclusiones, justo se muestran. Mostramos una manera formal de obtener el PDR esperado para un siguiente periodo. Eh, para esto se utilizó una métrica estandarizada que fue COSMIC y la teoría de curvas de aprendizaje. Esto nos permite crear estimaciones del esfuerzo requerido para producir el siguiente lote, ya sea estimado, medido o, bueno, o lo que esperas construir. Pero ya tenemos la ecuación. Entonces metemos estos datos y nos dice cuánto se esperaría realmente. Y bueno, pues logramos obtener esto de manera cuantitativa, medir la experiencia adquirida por un equipo de desarrollo. Limitaciones de trabajo futuro. Bueno, pues uno es tal vez incluir otras variables. Ahí las teorías también tienen una parte que es rotación, interrupciones en la producción. ¿Esto qué pasa? Pues que vas produciendo, hay un corte, no sé, se acaba el proyecto, se acaba el presupuesto, pasa la pandemia o algo así, y eso es una interrupción en la producción. Entonces, cuando retomas, pues a lo mejor hay una pérdida ahí por no haber continuado este desarrollo. Y pues la rotación de personal puede ser similar, porque estamos viendo por equipo, pero si uno se va, pues tal vez baje un poco su productividad en lo que agarra el contexto bien esa nueva persona. ¿Cuál otro? Pues utilizar bases de datos con más registros y ver si se sigue cumpliendo esta hipótesis del PDR esperado. Y tal vez pensar en más segmentaciones como metodologías, tal vez algunas metodologías ofrecen mejor aprendizaje o peor. Lenguajes, tal vez no sean más fáciles de aprender, llegues a estabilizarte en tu aprendizaje más rápido. Serían como cosas que podríamos pensar en trabajos futuros si pudiéramos tener los datos necesarios. Bueno, las referencias, pues una es la tesis, como Francisco les comentó, se llama Estimación de Productividad en Equipos de Desarrollo de Software utilizando curvas de aprendizaje, que la presenté para mi grado de maestro en el 2021, y las referencias a los dos artículos que hicimos con Francisco y Hanna. Uno fue comparar las dos curvas de aprendizaje, que fue lo que vimos anterior, y pues parte de la tesis. Y el último fue el primero que hicimos, y en este caso solo mostramos los resultados de la primera curva, de la primera teoría, que fue para el Congreso. Y bueno, pues justamente así se fue construyendo la tesis, con estos dos artículos. Y pues ya. No sé si tengan alguna duda antes de ver unos resultados que salieron interesantes, y si no, pues preguntas al final. Aquí hay Vale. una pregunta en el chat. Perdón, no estaba viendo. Sí. Bueno, preguntan que si se puede obtener la grabación. Pues no, bueno, sí va a estar ahí en YouTube, en el canal, ya les puse ahí la liga. Vale. Es Carlos Ortega, de hecho, es un homónimo, no sé si sea Carlos Ortega, que en algún momento estaba en Itera, o sea, un homónimo, pero bueno. Dice, para una aplicación se deben utilizar varios lenguajes y productos de infraestructura como CI, diagonal CD, ¿cómo impacta eso? Entonces, no sé si tengas idea para eso, Daniel. Perdón, no entendí. ¿Cómo? ¿C y CD? Dice No entendí esa CI y parte. CD, no sé qué sea, pero pues supongo que tiene que ver con temas o de alguna plataforma o de algún tema de lenguaje o algún tema de infraestructura. Son elementos técnicos, ¿no? Que yo creo que Sí, está claro. orientado a lo que decías de las CI, segmentaciones. CI y CDS es Continuous Hablo Integration de and DevOps. Continuous Deployment. Ok, entonces es lo de DevOps, ¿no? Sí, sí, sí.
Pero ¿cuál era la pregunta? Ok, ya que tenemos el Dice, concepto. pero en una aplicación se deben utilizar varios lenguajes y productos de infraestructura, como integración continua y despliegue continuo. ¿Cómo impacta eso? O sea, al final del día, pues es un poco orientado a lo que decías de las distintas segmentaciones, pero bueno, a ver, no sé si tengas ahí otra cosa. Mm, ¿Cómo impacta si hacemos cosas como DevOps? Mm, Creo que no se me ocurre nada, pero a ver, si vemos como el ciclo de DevOps sería que estamos haciendo pruebas más rápido, pero aún así lo que estamos haciendo es construir un software. Tal vez las fases, por ejemplo, de pruebas y deploy pues, sean más rápidas, pero pues, al final, pues sí, tal vez valdría la pena pensar en una segmentación que utilice estas técnicas y comparar con otra que no lo use. Por ejemplo, pensamos en un mismo lenguaje o en un mismo contexto, pero una que sí las tenga y otras que no, y a lo mejor podríamos ver resultados interesantes como una estabilización de la curva más rápida. O sea, aprendes más rápido al inicio y se estabiliza. Tal vez podría ser eso una buena opción, pero sí tenemos que tener justo esos datos. O sea, si se usó o no se usó. Y las horas hombre, el, el tamaño desarrollado. Pero sí, suena interesante esa aplicación, esa segmentación justamente. O sea, al Que, final del día es otro contexto que habría que, pues, con datos probar cómo se comporta, ¿no? ajá, y podemos ver si el DevOps en verdad mejora la productividad, bueno, el PDR, utilizando esas técnicas o no. Sería una manera buena de mostrar si se aprende, si te estabilizas el aprendizaje más rápido, porque estás automatizando varias cosas. Sí sería interesante tomarlo en cuenta, ¿eh? Ajá. Va. Pues si no hay más, vamos a ver un Hola, poco. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy interesante tu trabajo. Gracias. Sé que te enfocaste a las cuestiones cuantitativas, pero las habilidades blandas influyen también en el proceso de productividad de un equipo. Eh, Sé que a lo mejor no es el tema, pero ¿lo llegaste a considerar? No, para este trabajo no consideramos eso. Fue más bien cuantitativo el asunto, con datos más bien generales. Pero sí, sería justo una buena idea, pues agregar ese tipo de variables para el análisis. Ajá. Y una Sí, segunda, ¿probaste tu propuesta para medir sí, con diferentes metodologías? No sé si lo mencionaste en la presentación porque entré tarde, pero sí, 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 de hecho, justo, bueno, las dudas eran justo más bien teóricas, pero sí, lo que vamos a ver ajá, ahorita, justo datos ajá, interesantes, es aplicamos estas teorías ya con otras bases de datos mucho más grandes y sí tenemos segmentaciones de metodologías, por ejemplo, ágil y no ágil. Y también por fechas, que bueno, tal vez sería mejor ver estos y ahorita vemos ya las dudas generales. ok, gracias. Va, pero si no tienen como dudas de los teóricos, vamos a pasar a estos datos interesantes. Justo la segmentación que comentabas, pues era ágil y no ágil. Aquí tenemos este dato de Scrum Colombia, del reporte Cow Report del 94 al 2020, en el que vemos que en el 94, pues el 16% de los proyectos eran exitosos, 53 con dificultades y 31 fracasaban. Casi actualmente, en el 2020, pues aumentó la cantidad de proyectos exitosos, disminuyeron las dificultades y los fracasados. Entonces, ahí se ve que hubo una mejora, pero vamos a ver qué pasó por años. Aquí tenemos justamente lo similar, los exitosos y los que fallaron o tuvieron muchos problemas. En el año 2002 aproximadamente, pues surge esta teoría, esta metodología ágil, ¿no? Entonces, aquí vemos que teníamos un 29% de exitosos y un 71% de fracasos o complicados. Sin embargo, vemos que con el auge de las metodologías ágiles a partir de este año, empieza a disminuir justamente el tamaño, la cantidad de los proyectos exitosos. Y si se dan cuenta, en el 2015 tenemos los mismos valores que
teníamos antes de Ágil. Entonces, justamente pasó algo, ¿no? Con la metodología. Tal vez era muy nueva, tal vez estaba implementando, puliendo. Entonces, pues, es como que hubo ahí algo que pasó justo con el auge de la metodología ágil. Y bueno, pues espera que eventualmente vayan a retomando y aumenten otra vez los exitosos a un porcentaje como estaba antes, ¿no? Por ejemplo, en el 2002 Más teníamos bien, Daniel, 34. perdón que te interrumpa, no ha Sí, sí, pasado nada con la aportación de Aquiles. pues más bien empeoró en algún punto y ahorita ya se estabilizó a como estaba antes de Ágil. Entonces, pues sí, tal vez no aportó, pero en algún momento desaportó. Ok, entonces, bueno, pues esta sería la tendencia. Habría que ver qué está pasando en Ágil. Y bueno, ahorita vamos a ver bien los resultados justo aplicando las teorías, a ver qué pasa. Del lado izquierdo tenemos proyectos que no utilizaron Ágil y del lado derecho tenemos proyectos que utilizaron metodología Ágil. Tenemos bastantes en ambos. Obviamente Ágil fue un poco menos usado en esta empresa, pero bueno, la idea es comparar estos dos resultados en esta empresa. Bueno, esta base de datos sí es bastante grande, fueron más de 2000 proyectos. Entonces, pues ya tenemos buenos datos para poder hacer algunas cosas y tenemos más variables. Justo esta es ágil y no me acuerdo si tenemos lenguajes, pero en estos ejemplos vamos a ver primero ágil. Ok, entonces lo planeamos por lotes, ¿no? Tenemos varios lotes, igual por semestres. Vemos que al principio hubo variaciones en el ágil y eventualmente como que se estabiliza. Pero si se dan cuenta, en el ágil parece que va subiendo, ¿no? Entonces vamos ahí perdiendo un poco de aprendizaje por alguna razón. Al hacer la regresión lineal, pues vemos que sí, la línea va hacia el no ágil, pues se ve que va disminuyendo en costos y la ágil va hacia arriba. Entonces ahí vemos que hay algunas cosas y bueno, tomando estos resultados, pues vemos que sin ágil, pues hubo muy poco aprendizaje al final del análisis, mientras que tener un porcentaje mayor a 100 significa que estás incluso perdiendo este aprendizaje. Más bien habría que ver qué está pasando. Y de hecho es pues, bastante grave. Mientras que en no ágil, pues ya se estabilizó. Entonces, pues sí está interesante. Habría que ver qué pasó con ágil o qué está pasando. Mi hipótesis es que pues hay tantos cambios en el ágil, ¿no? Justamente porque el cliente pues quiere cambios, va viendo, pues no sabe lo que quiere al principio, ¿no? Entonces te pide cambios por montones. Y pues ágil justamente tiene esta esta idea de aceptar los cambios y pues irlos haciendo para que el cliente tenga el producto más exacto como lo pide. Entonces, mi hipótesis es justamente que estos cambios tal vez no se están midiendo como deberían ser y pues no está reflejando bien el- lo que estás construyendo. Porque, pues, imagínate, ya construiste algo, ya lo mediste, te lo cambian y entonces te tomó más tiempo, no lo mediste y entonces pareciera que te tomó más tiempo hacer algo, pero realmente lo hiciste y luego lo cambiaste. Entonces ahí hay que ver, a lo mejor se están perdiendo esa granularidad de las mediciones. Y bueno, no sé, tal vez por ahí va justo el aprendizaje y no es que están desaprendiendo, tal vez sí están aprendiendo, pero habría que mejorar las prácticas en cuanto a medición de estos cambios que se van pidiendo tan seguido. Bueno, y otra segmentación que se nos hizo muy interesante tomar, pues fue qué pasó, cómo iban antes del COVID y cómo les fue después del COVID. Bueno, más bien antes del COVID y justo en cuanto pasa, todos se van a sus casas, pues ahí hacemos la segmentación. Esta es más bien por cronológica. Parece que fue desde el inicio de la base hasta 2018, 19, que empezó la pandemia, 19. Y luego empieza justo ahí en el 19 hasta el 2021, creo que tenemos proyectos. Entonces aquí tenemos pues, separados los proyectos por PDR. Los separamos igual por lotes. Se dan cuenta, pues son menos lotes porque pues, aquí este es una fecha, termina este y pues empieza este. Justamente así se ve. ¿No? Si juntáramos estas gráficas, pues tendríamos la gráfica de todo. Este punto es muy similar a este. ¿No? Es como justo la transición.
hacemos la regresión lineal y pues vemos que los datos antes del COVID pues iban teniendo algún aprendizaje y de repente pasa el COVID, todos se van a sus casas, cambian, obviamente cambian muchos los que no estaban en home office, pues cambian sus procesos, la forma de hacer las cosas, reuniones, todo cambia realmente. Entonces, pues aquí tenemos que íbamos aprendiendo un 98.42, o sea, tenemos poco reducción de costos, pero se iba aprendiendo. Y después del COVID, pues algo pasó y aumentó. Aquí empieza a pasar que aumenta. Y pues esas son las dos segmentaciones que se nos hizo interesante presentar. Pero sí, tenemos... Pues salieron muchísimos datos con esta base de datos y sí venía por lenguajes, por metodologías, o por años. Y no me acuerdo qué más variables tenía, pero sí se pueden sacar muchísimas combinaciones. Pues no hemos podido analizarlas bien todas. Pero pues datos ya tenemos bastantes y parece que la hipótesis de la teoría de curva de aprendizaje funciona en el desarrollo de software. Y bueno, pues ya, creo que hasta aquí sería toda la presentación. Y ahora sí, preguntas ya de generales, bueno, de todo, de lo que tengan dudas de la presentación, de la teoría, del contexto. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Daniel. Creo que bastante interesante la plática y pues bueno, seguramente las aplicaciones, ¿no? A mí me vienen a la cabeza muchas, pero bueno, pues habrá que ver. Entonces, no sé si tiene alguien preguntas. A ver, déjenme ver porque cambié todo por acá. A ver, no sé si haya preguntas o alguien quiere abrir su micrófono y hacer preguntas directas. Adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí te escuchamos. A mí me parece muy interesante el planteamiento y muchas felicidades. Gracias por el estudio. Gracias. Yo he también iniciado pues hace mucho tiempo el desarrollo de software y demás. Hay una vertiente actual en muchas organizaciones grandes que pues es el hecho de hacer transformación digital. Entonces, pues utilizan frameworks de escalamiento en donde básicamente toman como unidad los frameworks ágiles de equipo y los ponen como bloques de construcción para ir escalando. En este sentido, la reproducción del conocimiento pues se hace en paralelo en varios equipos y no necesariamente pues todos tienen la misma velocidad de aprendizaje ni de desarrollo. Pero una de las cuestiones importantes es ya en la ejecución es tratar de crear lo que en algunos frameworks le conocen como trenes de desarrollo o de implementación que pues básicamente son equipos de equipos y crean familias de software, o sea, productos complejos que están integrados de alguna manera, proyectos con proyectos funcional o arquitectónicamente. Eso impone además retos adicionales como las dependencias, no solamente a nivel de software, sino a nivel de equipo y a nivel organizativo. Entonces, no sé si en ese contexto, digamos, una de las posibles conclusiones es el hecho de que se ve, yo he visto quizá en los últimos 8 años o 10 años que he estado viendo equipos ágiles, que la productividad de los equipos ágiles cuando inicia suele ser muy buena inicialmente, pero ya cuando lo ponen en un contexto empresarial donde todos tienen que avanzar en planes cada cuarto, ya empieza a haber muchos problemas, porque no solamente de replicación del conocimiento o demás, sino el hecho de las dependencias en muchos sentidos y empieza a disminuir la productividad. Y frente a esto se ponen incluso más procesos
que antes. Entonces resulta paradójico que para escalar ágilmente te pongan más procesos que al final de cuentas son los que inicialmente trataste de evitar con un montón de artefactos y prácticas y demás. Y a la hora de la hora, pues es necesario recurrir a todos estos elementos para tratar de que toda la empresa jale al unísono. Entonces, esa es una reflexión inicial, pero quisiera ver qué es lo que opinan ustedes o las personas que están asistiendo y que han tenido esta oportunidad de trabajar en transformaciones digitales con grandes empresas. Bueno, pero aquí por lo que entiendo es que estos equipos trabajaban bien y cuando los cambiaron de contexto, pues se perdió esa mejora, ¿no? Esa productividad, dices que empeoraron. Tal vez ahí podríamos pensar que hubo un cambio de contexto y tienen que volver a empezar a aprender. Pues justamente estos nuevos procesos, tal vez un nuevo lenguaje, tal vez diferentes formas de trabajar. Tal vez va por ahí. Tal vez no deberíamos considerar que debería ser la misma productividad dado que hubo un cambio de contexto. ¿Alguien más que pudiese opinar, que tenga algo de Yo experiencia? levanté la mano, Carlos, y no sé si muchos coincidan o no. Yo la realidad es que, bueno, para que no diga que yo y para que tenga más peso, pues ya Hannah lo dijo, ¿no? O sea, si tú te regresas a la parte donde está lo del Standish Group, Dani, no sé si lo puedes mostrar, es esa. O sea, yo creo que para mí es muy claro y yo, así como Hannah, considero, bueno, si es que lo entendí bien lo que dijo Hannah. Bueno, Hannah dijo que no se ha movido nada y que no ha mejorado nada. Yo creo que Ágil no sirve o que sirve igual que cualquiera, ¿no? O sea, y yo lo vemos ahí en el año 94, 16% de éxito, al 2002 que se generó el manifiesto ágil, bueno, fue 2001. Pues hay una diferencia de, pues se va siguiendo procesos PMI, CMMI, TCP, PCP, todos los que quieran, pues se llegó a tener un mejor desempeño de 18%. Si consideramos de 2004, 29% al 2015, 29%, pues salimos tablas, o sea, no se mejoró nada cuando más proyectos ágiles ha habido. Si regresas al anterior, Dani, ahí en el 2020, pues tenemos exitosos 31, o sea, lo que quiere decir es que si te regresas otra vez, pues del 29 al 31, pues la mejora es del 3% al 2020. Entonces, yo no creo, o al menos los datos me dicen, porque no es de que yo crea, sino los datos me dicen, que el tema de ágil, pues es un tema que se vende fácil porque pues la gente quiere ser ágil, pero pues el querer ser no significa que seas. Sin embargo, te lo venden y ya ha habido muchos casos de que los agile coaches, pues ya no son agile coaches porque ya se dan cuenta que no. O sea, hay muchas cosas ahí, ¿no? Entonces yo principalmente creo que eso, pues es un tema que no está bien fundado. No considero que Ágil haya propuesto algo fuera de una mejor comunicación en los equipos que resuelva otra cosa, que además, dicho sea de paso, si esa comunicación la mejoras en cualquiera de los procesos anteriores que hayan existido desde el cascada con tu cliente, pues vas a tener mejor resultado. O sea, no es exclusivo de Ágil. Y la otra, eso yo es lo que pensaría en términos de Ágil. Ahora, en términos de lo que comentas de transformación digital, pues también yo creo que es un caso igual, ¿no? O sea, transformación digital, pues yo creo que empezó desde que empezaron las computadoras. La transformación digital no es ahorita y va a seguir. El tema es que ahorita venden transformación digital con un nombre que le pusieron trademark para vender, ¿no? O sea, pero que la transformación digital, ¿qué es? Pues, ¿desde cuándo está la transformación digital? O sea, entonces cuando estamos desde mi punto de vista, malentendiendo estos elementos o utilizándolos desde el punto de vista de marketing, pues lo que estamos haciendo es que no tenemos, como normalmente se maneja en el desarrollo de software, elementos, es decir, datos para tomar decisiones. Lo estamos haciendo de manera intuitiva. Y entonces, cuando tú haces transformación digital de manera intuitiva,
cuando tú manejas ágil de manera intuitiva, cuando manejas cascada de manera intuitiva, pues los resultados te los está dando el Standish Group. Ahora, desde mi punto de vista, en la transformación digital, cuando estamos viendo que va una manada y viene un león, pues se come al que va más atrás, ¿no? Y la transformación digital que tiene como objetivo proporcionar a los clientes mejores servicios generalizando, ¿no? Utilizando distintas tecnologías. Pues la manera de hacerlo llegar a los clientes es a través del software. ¿Y qué creen? Pues que el software es el que pues tiene fracaso de más de 70 o 70%, ¿no? Entonces la transformación digital yo creo que está supeditada a que hagamos mejores software. Han algún día lo dijo y creo que, no sé si lo veía así, pero en el 2015 creo que hizo cuando estábamos trabajando algo, dijo que la calidad de vida dependía de la calidad del software. Y hoy en la transformación digital pues se ve, ¿no? Entonces la transformación digital va a estar limitada por eso. Ahora, mi punto de vista en relación a lo que preguntas, Carlos, que se me hace muy interesante y creo que a lo mejor es porque a mí me gusta, ¿verdad? Consideren lo que puede tener ese sesgo. Pero para mí no es relevante si es transformación digital, si es ágil, si es DevOps, si es cualquiera. O sea, el tema es que no tenemos datos y entonces cuando decimos, oye, esto se puede utilizar, yo diría, pues se debería de utilizar en todos lados para que veas qué se compara mejor y que puedas comparar. La decisión sí la vamos a tomar, pero creo que es muy difícil tomar decisiones sin tener datos. Creo que son las más difíciles y siempre nos las dejan a la gente que tenemos que o hacer consultoría o dar de esas decisiones, ¿no? Entonces yo creo que elementos como estos son relevantes porque con datos, pues puedes justificar el siguiente movimiento, ¿no? No sabes si va a estar bien, pues no lo sabes. Pero creo que es importante tomarlo como ese elemento. Y haciendo una analogía, creo que todos los que estamos en el desarrollo de software, ya sea consultores, desarrolladores, freelancers, profesores, todo eso, pues un beneficio que vemos del poder construir grandes sistemas de software o sistemas muy buenos de software, pues es que el área de negocio pueda tomar decisiones con datos. Y la pregunta es, pues, ¿por qué en el software no tomamos decisiones con datos y siempre los tomamos al juicio de experto? Entonces, yo creo que ese es el gran tema, Carlos. Para mí, dentro de lo que comentas, yo no te podría dar una respuesta explícita, creo que pues, sería muy osado darla, pero lo que sí creo es que pues, hay que empezar a usar datos, ¿no? Y ver cómo se comportan. Y con eso, pues ir tomando decisiones más acotadas, ¿no? Eso sería mi opinión. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. A ver, ahí, bueno, no sé si esa respondió, Carlos, si tienes alguna otra o vamos con De hecho, gracias. Te pongo en el chat una liguita donde está la parte de las eras de la parte en donde estamos en transformación digital y creo que la siguiente ya no es tanto transformación, sino la parte de IA, que eso sí es para mí un paradigma, cómo viene todo lo de inteligencia artificial y desde las prácticas básicas individuales hasta las prácticas de equipo, porque parece ser que va a ser muy diferente, pero no estoy muy seguro. Pues sí. Vale, lo checamos con gusto. Marcos, en este estudio se realiza considerando el ajuste de puntos de función COSMIC con los requerimientos funcionales. Más bien entiendo, perdón, entiendo que una vez que uno estima con puntos de función COSMIC, esa estimación puede ajustarse a partir de los requisitos no funcionales. Porque cuando escucho hablar de DevOps y cuando escucho hablar de un trabajo hecho con diferentes lenguajes, supongo que eso ya son requisitos no funcionales que a la larga entiendo que deben de permitir el ajuste en la estimación. Esa es una pregunta. Y quisiera hacer otro comentario acerca de lo ágil. Hay en un libro de aseguramiento de la calidad, se menciona un proyecto de crédito universal del gobierno, del gobierno del Reino Unido, que tiene un costo de 2.4 mil millones de libras, que fracasó. Y había sido anunciado como un
proyecto enorme que que podría desarrollarse con la metodología ágil. Es un dato que quisiera nada más mencionar. Pero, gracias. Adelante, Dani. O sea, me estás diciendo que cuando se utilizan diferentes lenguajes en un proyecto. Ok, bueno, no sé, tal vez sería más bien un tema de alcances. Decir, ok, pues este lenguaje es Es que, proyecto o medirlo. O a ver, creo que no entendí tu pregunta. o sea, es que muchas ocasiones los estudios establecen, ok, vamos a medir productividad tomando como base un lenguaje en específico, o lo que sea. El Ujú. punto es que el desarrollo actual, los ingenieros actuales tienen que manejar no solamente una serie de productos de infraestructura para ayudarse y para hacer el despliegue, sino también la propia construcción. Me refiero a que pues tienes que manejar, no sé, lenguajes de marcado, ¿no? HTML, XML, lo que sea. Lenguajes específicos para hacer los scripts de build, lenguajes para tener acceso a la base de datos, lenguajes para la codificación, etcétera. O sea, no, actualmente cualquier aplicación necesitas al menos saber, un desarrollador necesita saber 4 lenguajes, mínimo 4 lenguajes. Y de ahí súmale, esos son los lenguajes como desarrollador, pero si le pones un especialista, que son los testers, más las personas de DevOps o de SysOps o lo que sea, pues vas incrementando la complejidad. Entonces, a eso me refiero, en el sentido de que todos estos se me hacen muy buenos, pero per se ahorita muchos productos de software, aplicaciones pequeñas implican saber una cantidad de lenguajes y de herramientas que antes no había. Entonces, eh, la pregunta viene en torno a eso, cómo poder tratar de empezar a medir, siendo que la complejidad en uso de lenguajes y de herramientas se ha incrementado notablemente. Mm, Interesante pregunta. Bueno, para empezar, podemos decir que está limitado a los requisitos no funcionales, que es lo que mide Cosmic, ¿no? Y es lo único lo que podemos medir. Ya si queremos incluir requisitos no funcionales, tal vez sería un análisis diferente. Pero vamos, o sea, al final lo que estás construyendo es funcionalidad en el software, tal cual. Y bueno, el aprendizaje se maneja pues, en lo que estás construyendo. O sea, si de repente sabes lenguaje, nos estamos haciendo PHP, SQL y a lo mejor utilizas HTML con algún framework de Java, de JavaScript, bueno, pues ese es tu contexto y ahí es donde vas a estar aprendiendo. No tendría caso comparar aprendizaje de otro contexto, más bien ahí habría otras curvas, pero la idea es que esto mide cuando estás trabajando en un mismo contexto. Si de repente te cambian el paradigma, pues sí, va a cambiar y va a haber otra curva de aprendizaje. Tal vez ya aprendas más rápido porque ya sabes otras cosas, pero bueno, al final se tienen que hacer, son contextos diferentes. Y es la premisa de la teoría de curvas de aprendizaje, que es el mismo contexto. Entonces, sí, pero tendría que ser el análisis bajo los mismos contextos. Si hay cambio, pues haces otro análisis con nuevos datos de ese contexto. Sí, correcto. No sé si eso respondió tu pregunta. Yo coincido con eso que comenta Daniel, ¿eh? O sea, la premisa de las curvas es que es el mismo contexto. Y en el ejemplo que ponían de decir, oye, para desarrollar algo muy pequeño necesitas muchas cosas y un equipo, pues que puede ser muy chico, más grande o muy grande. Cuando tú repites otro proyecto similar, presumiblemente vas a operarlo de la misma manera. Cuando eso no sucede, pues estamos hablando de contextos diferentes y entonces no hay forma, ¿no? Entonces eso que comenta Daniel es muy cierto. O sea, la premisa es que vas a hacer algo con el mismo contexto y el mismo contexto puede ser
diferentes formas. Pueden ser mismas tecnologías, mismo proceso, mismo equipo, ¿no? O sea, eso que hace rato en otra pregunta lo tocaron y ahorita hago un comentario al respecto, pero pues, el tema de los equipos también sin duda afecta, ¿no? O sea, y lo mencionaron por ahí el tema de las habilidades blandas, ¿no? O sea, pues sí, nada más que el tema es que eso no se puede medir, ¿no? Entonces no lo puedes, cuando no lo puedes medir, pues no lo puedes meter en una fórmula, ¿no? O sea, puedes evaluarlo, sí, puedes intuirlo, puedes percibirlo, pero pues no lo puedes meter en una fórmula si no lo puedes medir. Y esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué en relación a lo que comentaba Marcos del por qué Cosmic y no con los requerimientos no funcionales, Marcos? Bueno, primero Cosmic per se, la medición no se ajusta con requerimientos funcionales. La estimación sí pudiera ajustarse, ¿no? Ahí cabe mencionar que en el tema de Cosmic hay requerimientos no funcionales que derivan a funcionales también. Es otra historia, ¿no? Pero en ese sentido, cuando estamos hablando déjame decirlo, 80-20 en términos de software, o sea, la mayoría del software es desarrollar funcionalidad, más del 70% del esfuerzo, costo, tiempo, etcétera, tiene que ver con el desarrollo de software. El otro 20, el otro 30, etcétera, pues tiene que ver con temas no funcionables o temas sociales o temas de entorno que no son medibles. Y sí, sí es cierto, o sea, sí tienen un impacto, pero no siempre es el mayor. Claro, eso cambia cuando hay un proyecto que dices, oye, vamos a hacer una migración donde vamos a cambiar la versión, pues a lo mejor no tiene tema funcional, o sea, la mayor parte es no funcional, pero no son los proyectos la mayoría. La mayoría de los proyectos son cosas repetibles, ¿no? Ya sea un mismo equipo que lo hace de la misma forma, un proceso que en una organización se hace de la misma forma, que es diferente al de otra organización, sin duda, ¿no? Entonces, está más orientado en ese, contextos repetibles. Y en relación al tema de los equipos, me llamó mucho la atención lo que comentaron, no recuerdo si fue Carlos o Marcos, pero al respecto de que al principio, cuando están en metodología ágil, tienen un gran desempeño, eso yo lo he visto también, y después se empeora. Y ese yo creo que está dado por pues, uno de los principios ágiles, ¿no? O sea, porque ahí te dice que tienes que, pues, está muy enfocado al tema del equipo. Y entonces eso implica automáticamente que tienes que trabajar con equipos de alto desempeño. Y por definición, los equipos de alto desempeño no duran para siempre. ¿Por qué? Pues porque somos personas y hay problemas sociales, hay circunstancias. Pregúntenselo al Barcelona, ¿no? O sea, el Barcelona hace unos años era el mejor equipo y duró mucho tiempo, pero pues se sabía que iba a dejar de serlo y ahorita el mejor que esté, pues va a dejar de serlo. Porque son equipos, son personas y entonces un equipo de alto desempeño por definición está destinado a fracasar en algún momento. No sé quién lo comentó lo de los equipos, pero pues sin duda va a funcionar así, ¿no? O sea, pues van a tender a no ser tan eficientes, ¿no? Entonces, yo creo que la parte relevante de esto es poder tenerlo en datos y sobre los datos que se tengan, pues empezar a hacer hipótesis sobre lo que no se tiene y tratar de comprobarlo, ¿no? No siempre se va a poder, sin duda, pero creo que el no tomar lo que se puede medir y asumir una hipótesis grandota de todo solamente por las percepciones que tenemos o las ideas es más riesgoso, porque eso es lo que nos garantiza, como se ha visto con el Chaos Report desde el 94 hasta ahorita, pues nunca vamos a pasar del 30% de éxito en los proyectos, ¿no? No importa qué tecnologías usemos. Y creo que ese es el riesgo que debemos de trabajar, o sea, cómo podemos mejorar esas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, la otra pregunta es de Jorge Octavio Charán, dice, ¿y la complejidad se mantiene constante en el tiempo? Lo dudo, dice, no solo se debe considerar la metodología. Entonces, no sé si tienes algo que comentar con eso, Dani. La dificultad se La mantiene, complejidad, la pero la complejidad. complejidad del desarrollo, bueno, del Supongo que producto, del de lo que desarrollo, están ¿no? desarrollando. No sé si nos quieres ampliar más, Jorge. ¿A qué Sí, sí, sí. complejidad te refieres? Exacto. La complejidad misma del software. Bueno, buenas noches a todos. Y siento que comparar software del 94 contra la del 2020, pues creo que no es tan sencillo, ¿no? Y seguramente habrá otras variables, además
de la metodología, ¿no? Está muy interesante la plática, pero siento que sí, podría ser como un poquito más fino la segmentación y tener como datos un poquito más comparables, ¿no? No se me hace como tan fácil, ¿no? Tomar solamente una variable, quizás. En cuanto a exitosos y fallidos, ¿o a qué te refieres? Sí, ¿no? Yo creo que ¿De en estos cuanto a años? clasificaciones, Dani, dice que a lo mejor proyectos del 94 compararlos con los del 2020 no necesariamente es, Sí, déjame pero yo creo decirlo que así, tan justo, Jorge, ¿no? Supongo. sí, pero creo que esta clasificación está hablando de los exitosos y fallidos o de la curva de aprendizaje. De lo de exitoso y fallido, porque obviamente un Ah, proyecto más complejo, pues, ujú, probablemente tienda más a mayor fracaso, ¿no? claro, pero también hay Independientemente de herramientas la metodología, ¿no? diferentes. Claro, pero hay herramientas diferentes. Antes, pues, imagínate hacer en tarjetas perforadas, ¿no? Estoy hablando de mucho antes. Pues no es lo mismo que tener un lenguaje interpretado con un IDE. O sea, las herramientas han permitido pues crear cosas más complejas, al igual que en la infraestructura. Es cierto, tal vez no sea tan justo, pero exitosos y fallidos, pues sí, ¿no? ¿Cómo decirlo? Ah, pues las ambiciones de ese año eran con respecto a ese año, ¿no? Las ambiciones del 2023, pues con respecto a lo que tenemos ahorita. Tal vez no sea tan justo, pero si lo vemos como qué se esperaba en aquella época, pues es muy diferente a lo que podemos esperar ahorita en cuanto a proceso, complejidad e infraestructura. Eso nos da pie a poder decir, sí, voy a hacer proyectos más complejos, pero también tengo herramientas que facilitan el desarrollo de estas cosas. No sé si eso responde a tu pregunta o a lo mejor no supe bien Sí, ser sí, bien. sí, sí, gracias. Sí, evidentemente, pues sí, no es Igual creo que hay que no es- tomarlo con pinzas, ¿no? sí, claro, Porque igual, ¿no? Partiríamos del supuesto de que las herramientas crecieron a la misma ritmo que la complejidad, ¿no? ujú, Igual sí nos dan mayor productividad, pero a lo mejor no al mismo ritmo de que crece la complejidad y demás, ¿no? Entonces, claro, claro. sí, 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 habría que bueno, checar. sí, tal vez sí. Digo, sí es un parámetro que nos deja ver algo, pero sí, si nos vamos más fino, tal vez podamos hacer alguna diferencia o poder comparar cosas más precisas y a lo mejor mueven un poco los números. Como, pues no sé, pues sí habría que pensar qué tan justo o qué se puede hacer para igualar estos números. Ok, pues a ver, déjame ver si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien otra pregunta? ¿Quién quiere abrir su micrófono o ya damos por terminado? Hanna quiere abrir su micrófono. Adelante, Hanna. Y no hay más preguntas. Porque quiero contar que cuando Daniel con Francisco llegaron a proponer este tema de curvas de aprendizaje, me pareció totalmente intuición femenina. Me dijo, claro, que por supuesto todos están estimando los proyectos suponiendo que desde el primer día los equipos van a tener la productividad fantástica e igual. Entonces, todo me pareció y en lo que nos presentó Daniel se confirmó la idea, pero ahorita escuchándote, Daniel, dije no. Pues estas teorías que aplicamos al desarrollo de software son las teorías que nacieron en los años 30, 40 del siglo pasado y aplicados a la producción manual de las cosas. Y nosotros en desarrollo de software aplicamos las cabezas y además cabezas en equipos. Y lo que mencionaba Carlos, además, hay interdependencias entre las personas de un solo equipo, pero además hay interdependencias
entre los equipos que trabajan para el mismo proyecto. Entonces, yo creo que, Daniel, para tu tesis de doctorado tienes que escoger el tema de buscar la teoría de curvas de aprendizaje, pero en ciencias sociales. Oh, Y sí. a ver qué tanto mejoramos las estimaciones utilizando datos reales, pero con teoría de aprendizaje en equipo individual y en equipos de ciencias sociales. Amén. Suena Muy bien. interesante. Sí, suena un dato a considerar muy interesante. Muy bien, pues muy bien, Hanna. Muy bien, muchas gracias a todos. Denme oportunidad, Dani, de presentar para ya cerrar la plática con la presentación. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ya se cerró? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, nada más que no estoy presentando. Según yo ya estaba presentando. A ver. Compartir pantalla. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahí se ve, sí. Por asistir a la plática. Muchas gracias, Daniel. Creo que pues, estuvo interesante la discusión. Planteaste que hay trabajo ahí a futuro hacer. Una observación interesante de Hanna que habrá que revisar en el contexto adecuado. Y pues bueno, qué bueno, felicidades, muchas gracias por participar, muchas gracias a todos. Veo de este lado porque acá tengo mi pantalla, no por otra cosa. Sí, muchas gracias por venir y pues poner atención y las preguntas. Muchas gracias. Sí, 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 muy interesantes. La siguiente plática va a ser para el 26 de abril y nos las va a dar también un maestro que también fue alumno de Hanna. No sé si algunos lo conozcan, Gustavo Adolfo Arellano Sandoval. No sé si a algunos les suene. Si mal no recuerdo, Hanna también estudió en el IMAS. Tú me corriges, tú lo conoces, bien. Él va a dar arquitecturas de microservicios y su impacto en el desarrollo de software para la nube. Se tiene planeado que sea para el 26 de abril. Entonces, pues seguramente en unos días estaremos enviando el correo de invitación nuevamente para que se registren y ojalá que podamos verlos otra vez. Digo, al final del día creo que se está llegando al objetivo, que es poder plantear temas, discutirlos y poder sacar elementos para seguir trabajando y abordando y mejorar lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Daniel, a todos los que asistieron por las preguntas. Aquí está ya les mandé en el chat el canal de YouTube. Pues ahí se están grabando las sesiones y ahí se ponen disponibles. Ahorita la del mes pasado creo que todavía no está terminada, todavía no se ha procesado completa, pero pues ya va a estar pronto y pronto está también de Daniel, entonces ahí las pueden acceder. Y además todas las del año pasado que creo que también estuvieron interesantes, ¿no? Entonces, Daniel, te mando tu reconocimiento, aquí está, y pues muchas gracias a todos. Yo esperaría que nos pudiéramos ver en un mes aproximadamente. Muchas Muchas, gracias y buenas noches. muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, buenas noches. Bye.